Holam 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenidos a este seminario que hemos titulado El libro de la verdad. Pues en el libro de Daniel, capítulo 11, encontramos un capítulo que es descrito por Dios como el libro de la verdad. Sabemos que todas las escrituras, toda la Biblia es la verdad, que Dios inspiró a sus profetas y a sus hombres aquí en la tierra, pero hay solamente un capítulo que directamente ha sido descrito por Dios como el libro de la verdad, y eso es Daniel capítulo 11. Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar y dedicar estos temas para entender ese capítulo, que es uno de los capítulos más complicados de entender de las profecías de la palabra de Dios, pero que nosotros, con la gracia del Señor, vamos a poder entender porque necesitamos conocer el libro de la verdad. Antes de comenzar, te invito a que inclinamos el rostro para orar. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Bendícenos, te pedimos tu presencia, tus santos ángeles y tu Espíritu Santo. Guíanos, ayúdanos a comprender tu libro de la verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ocurre que en Daniel capítulo 8, versículo 12, nos habla que el anticristo, él echaría por tierra la verdad. Muy importante, echó por tierra la verdad. Pero nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué verdad echó por tierra el anticristo? Y si nosotros buscamos en todo el libro de Daniel, encontramos que pocos capítulos más allá se define que hay un libro, el capítulo 11 de Daniel, descrito con el nombre el libro de la verdad. Por lo tanto, viendo el contexto de Daniel, si el anticristo echó por tierra la verdad, ahí mismo, en el mismo libro de Daniel, tenemos que buscar qué es esa verdad que echó por tierra, y encontramos que evidentemente unos capítulos más allá encontramos el libro de la verdad. Por lo tanto, el anticristo siempre ha tenido el interés de que este libro sea echado por tierra, sea pisoteado, sea desconocido, de tal manera que la humanidad no lo conozca. Y de esta manera el anticristo ha intentado ocultar lo que está escrito aquí, porque a él no le conviene que esto se dé a conocer. ¿Saben? Porque el libro de la verdad desenmasca al anticristo históricamente, de una manera muy clara. Vengan conmigo, Daniel capítulo 10, y aquí al versículo 21, Daniel 10, 21. Pero yo te declararé, dice el ángel, lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Y luego, después de introducir el conocimiento de que existe un libro de la verdad, en el capítulo 11, en el versículo 2, cuando ya comienza la descripción, dice lo siguiente: y ahora yo te mostraré la verdad. ¡Oh, qué impresionante! Y luego comienza a hablar aquí de eventos históricos. Y aquí aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, etc. Y luego comienza a hablar de eventos históricos. Por lo tanto, el anticristo está muy interesado que tú no conozcas el libro de la verdad. Lo echó por tierra, pero nosotros lo vamos a levantar de la tierra, lo vamos a elevar nuevamente a su lugar. Yo te quiero decir
que cuando Daniel recibió en el capítulo 10 la visita angelical y también del Señor Jesucristo para prepararle para recibir este conocimiento del libro de la verdad, hubo una oposición muy grande a nivel espiritual, a nivel angelical, una guerra, un conflicto grande para que este libro de la verdad no llegue hacia el profeta Daniel, para que él no lo pueda transcribir, para que tú y yo no lo consigamos y no lo tengamos. Pero la batalla, la lucha se venció y se ganó en favor del Señor Jesús, en favor de la verdad del Creador. Es por eso que si ustedes leen y estudian el capítulo 10 de Daniel, verán que había un conflicto grande, dice el versículo 1. El conflicto era grande, pero en ese conflicto grande donde Daniel se dedicó a orar y ayunar durante 3 semanas, había una lucha al más alto nivel angelical. Las fuerzas del mal, el diablo, el anticristo, intentaron que estas verdades no lleguen a la pluma del profeta para que él no la pueda escribir. Y logró dilatar durante semanas, pero finalmente llegó, porque Dios es más poderoso que el ángel caído. Miren aquí cómo lo describe. Daniel 10, versículo 13, cuando el ángel Gabriel le dice a Daniel el profeta: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Había una oposición muy grande de parte del príncipe de Persia. ¿Quién es ese príncipe de Persia que se opuso al ángel Gabriel? ¡Qué interesante! El versículo 20, después de hablar con Daniel, dice: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¡Oh, qué interesante! Aquí vemos una lucha a nivel angelical, pues el ángel Gabriel tuvo que luchar contra el príncipe de Grecia, de Persia, y luego dijo: después el príncipe de Grecia vendrá. La secuencia. Y la palabra de Dios continúa, pues en Daniel 9, el versículo 26, indica cuál es el siguiente príncipe en venir de la secuencia. Después del príncipe de Persia, después del príncipe de Grecia, iba a venir aquel descrito en Daniel 9, 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahí está. ¿Quién es aquel príncipe que habría de venir, que destruiría la ciudad y el santuario? Pues el príncipe de Roma, aquel que, como acá acabamos de ver, mataría al Mesías príncipe y luego destruiría el templo y la ciudad. ¡Qué interesante! Aquí vemos una lucha espiritual a un nivel angelical. El ángel Gabriel tenía que luchar primero contra el príncipe de Persia, luego contra el príncipe de Grecia. Y ahora nos menciona aquel príncipe que ha de venir, pues después de la caída de Grecia vendría la potencia romana y el príncipe de Persia, de Roma vendría. ¿Saben? Jesús dice y identifica varias veces en el Nuevo Testamento al príncipe de este mundo, a Lucifer, Satanás, el ángel caído. Él es el príncipe de este mundo, de esta tierra. Ustedes lo pueden leer en Juan 12, 31, en Juan 14, 30 y una vez más en Juan 16, 11. Cada vez Jesús identifica al diablo como el príncipe de este mundo. Y el diablo es un camaleón. ¿Saben? A él le han sido entregados los reinos de la tierra. Dice aquí, en Lucas capítulo 4, de qué manera le fueron entregados a Lucifer los reinos de la tierra. Lucas 4, versículos 5 al 7.
Dice el versículo 5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró a Jesús en un momento todos los reinos de la tierra. Y dijo el diablo, a ti te lo daré. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Por qué? Porque a mí me ha sido entregada, dice el diablo, y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Oh, qué impresionante. El diablo se siente como el dueño de los reinos de esa tierra, porque a él han sido entregados toda la secuencia pagana desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, los reinos de la tierra en profundo paganismo e idolatría entregados a Satanás. Por eso Jesús dijo, Él es el príncipe de este mundo. Y por eso en Daniel capítulo 10, cuando se recorre el velo y nosotros podemos ver la lucha angelical, escuchamos al ángel decir, tengo que luchar contra el príncipe de Persia, y luego de él el príncipe de Grecia vendrá, y antes hemos visto, y luego ha de venir el príncipe de Roma, el príncipe de este mundo, el ángel caído, al cual han sido entregados estos reinos e imperios. El diablo es como un camaleón, él se adapta a la circunstancia. Eso es lo que describe Apocalipsis capítulo 17, cuando vemos que en el versículo 3, la mujer monta la bestia de 7 cabezas. Y luego vemos ahí una secuencia profética de 7 montes, de 7 reinos, de 7 bestias en Apocalipsis 17. Y al diablo no le importa cuál de las cabezas está vigente. Dice ahí 5 han caído, una vendrá, durará corto tiempo, luego otra retorna al poder que antes estaba en vigencia. Al diablo no le importa qué reino, qué imperio de la secuencia pagana, apóstata, está en vigencia, mientras que él la controla, mientras que él monta la bestia con sus 7 cabezas. Eso es, no importa. Cuando Babilonia estaba en vigencia, pues el diablo era el príncipe de Babilonia. Luego cayó y se levantó Medo-Persia. Y ahí vemos el príncipe de Persia. Persia cayó, Grecia se levantó, el diablo se volvió el príncipe de Grecia. Grecia cayó, Roma se levantó, el diablo llegó a ser el príncipe de Roma. Y lo ofreció a Jesucristo los reinos de esta tierra, pero Jesús rechazó. Y de esta manera vemos que hay un conflicto de ángeles santos como Gabriel con demonios, con ángeles caídos. Durante 3 semanas en Daniel 10 tenía que luchar contra el ángel caído, contra Lucifer. Qué impresionante la historia. ¿Y saben por qué encontramos en Daniel capítulo 10 la razón por la cual tanta insistencia de parte del príncipe de este mundo para que este mensaje no llegue? Oh, la razón fue que el diablo quería impedir que llegue el libro de la verdad a esta tierra. Él quería impedir que se escriba y redacte este capítulo de Daniel 11, el libro de la verdad. Eso fue su intención y su propósito. ¿Saben? Daniel capítulo 10, en la introducción al libro de la verdad de Daniel 11, aquí identificaba claramente cuál es el propósito del libro de la verdad. Daniel 10, el versículo 14. Vengan conmigo. Daniel 10, 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Oh, ¿con qué propósito fue dado el libro de la verdad? ¿Por qué vino el ángel para darle una noticia, una información a Daniel? Para hacerle saber lo que ha de venir a tu pueblo, al pueblo de Dios, en los postreros días. Porque el libro de la verdad nos revela el futuro, lo que ha de venir al pueblo de Dios en los postreros días. Es por eso que se le opuso en aquel entonces
el príncipe de Persia, el diablo, tomando control, intentando que no llegue ese mensaje. Pero llegó, pues Miguel intervino, el Señor mismo intervino, ayudó al ángel Gabriel y finalmente el príncipe de Persia fue derrotado temporalmente y el mensaje pudo llegar al profeta Daniel, quien lo redactó y escribió aquí. Amén. Gloria a Dios. El libro de la verdad llegó. El libro que necesita conocer el pueblo de Dios al fin de la historia. Ustedes saben que Israel era el pueblo de Dios de la antigüedad, del antiguo pacto, hasta el año 34, donde formalmente como institución dejó de ser el pueblo. Eso sabemos gracias a las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Y sabemos que el pueblo de Dios del tiempo del fin de los postreros días es el Israel espiritual. Es el cristianismo, es el linaje de Abraham espiritual, somos tú y yo, somos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como el Mesías. Para nosotros ha sido dado el libro de la verdad de Daniel 11. Dice aquí en Daniel 11, versículo 2, el ángel, ahora te mostraré la verdad. ¿Quieres tú conocer la verdad? Entonces te invito a estudiar Daniel capítulo 11, lo que vamos a hacer en esta secuencia de temas, y tú conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Eso es maravilloso. La historia hay que entenderla. Hoy, lamentablemente, ya no se estudia, ya no se conoce la historia, la gente más se dedica al internet, a la televisión, a los juegos, a las videoconsolas, a las diversiones y distracciones, al cine. Hay tantas distracciones, pero la gente ya no se dedica a la palabra de Dios, a las profecías, y mucho menos al libro de la verdad. ¿Saben? Otro problema es que hoy en día mucha historia, muchos libros se han perdido, otros libros han sido destruidos en la historia, y parte de la historia ha sido reescrita en muchos libros de historia, generalmente por las potencias victoriosas en las guerras. Ellas son las que escriben la historia según su punto de vista, y eso se formaliza y eso se vuelve popular y oficial. Y es por eso que necesitamos conocer el libro de la verdad de Daniel 11 para conocer la historia según la palabra de Dios, según revelación divina. Y de esta manera vamos a saber cuál es la verdad de la historia de esta tierra. Yo les quiero decir que Daniel 10 al 12, esos 3 capítulos son la última profecía que Dios dio a su profeta Daniel, y está lleno de detalles proféticos. Es impresionante estudiar este capítulo, como ustedes verán, porque a Dios le gustan los detalles. Dios es amante de los detalles. A veces en este capítulo 11, Dios habla a nivel individual de las personas. Por ejemplo, cuando a veces aquí dice rey, realmente se refiere a un rey en lo particular. Dios está enterrado. Lo que Dios nos muestra en este capítulo 11 es que Él conoce la historia en detalle, no solamente de los reinos y de los imperios a un gran nivel, sino también a nivel personal e individual, de cada persona, de cada rey y de cada ciudadano, de cada reino. La Biblia dice en Hechos 17:27 que Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Él está muy cerca de ti y también de mí. Y si vamos a Mateo capítulo 10, el versículo 30, entendemos de que Dios inclusive conoce cuántos cabellos cada uno de nosotros tiene en su cabeza. Así que Dios no es un Dios lejano. Él se preocupa también por los detalles, por las personas en individual. Se preocupa por ti y por mí. Eso es maravilloso. Dios conoce cada corazón quebrantado. Dios conoce cada dolor, cada hogar destruido. Dios conoce el dolor producido por la hostilidad. Oh, el Señor conoce.
Él en este capítulo de Daniel 11 muestra cómo los seres humanos hacían trampas el uno contra el otro, cómo se atacaron el uno con el otro, contra el otro, cómo se dieron muerte el uno al otro, cómo algunas personas estaban llenas de orgullo y soberbia y otros con rabia en contra de Dios. Dios muestra la historia a un nivel muy personal y particular porque le importa. Pero también Dios muestra el conflicto a gran escala en este capítulo, tal como dice el capítulo 10, versículo 1 en Daniel, donde dice que el conflicto era grande. Dios sabe muy bien, el conflicto es grande y también Él enfoca la historia de este conflicto a nivel cósmico. Pues aquí también Daniel 11 nos relata el deseo de los grandes reinos e imperios por el dominio mundial, por establecer dominios globales y tomar el control aquí en la tierra. Así que el capítulo nos muestra detalles finos como también acontecimientos a escala global e universal. Daniel 11, yo les quiero decir, es un libro bastante literal, más que las profecías anteriores del libro de Daniel. Aquí no hay muchos símbolos complicados como bestias y cuernos y cabezas, pero les digo que no es un capítulo fácil de entender porque está como escrito en claves. Debemos descifrarlo, pero no es imposible. Dios nos dio el libro de la verdad para que tú conozcas la verdad. Amén. Así que no nos desanimemos. Respecto a Daniel capítulo 11 hay un montón de interpretaciones, yo les quiero decir. Por ejemplo, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, los primeros 13 versículos de Daniel 11, casi todos los intérpretes lo ven de una manera idéntica, muy parecida, lo entienden de forma igual, pero a partir del versículo 21 en adelante, al 39 sobre todo, hay diferencias en las interpretaciones. La más popular y la más antigua de las interpretaciones es que desde el versículo 21 al 39 habla acerca del rey griego Antíoco Epífanes. Eso es una enseñanza bastante popular, pero fue introducida por Josefo, que era un famoso historiador judío del primer siglo. Él introdujo esta interpretación que se refiere a Antíoco Epífanes. Pero les puedo decir ya de antemano que está errado. ¿Y por qué? Porque el mismo libro de la verdad, en el capítulo 12, versículo 4, indica que este libro está cerrado y sus palabras selladas hasta el tiempo del fin. Oh, y recién ahí muchos correrán de aquí para allá y la ciencia bíblica aumentará. Por lo tanto, pensar que una interpretación antigua pueda ser cierta no es así. Una interpretación antigua está destinada al fracaso porque este libro estaba sellado y cerrado para el tiempo del fin. Y recién en el tiempo del fin, que proféticamente comenzó en 1798, según las profecías de tiempo, pues se pudo comenzar a entender, por lo tanto, todas las interpretaciones antiguas están destinadas al fracaso. Pues en aquel entonces todavía Daniel, esas profecías estaban cerradas y selladas al entendimiento y la comprensión. Por lo tanto, olvídense de Antíoco Epífanes, él no es parte del cumplimiento de esta profecía. Pero Dios desea y nos anima a estudiar la historia. A Dios le encanta la historia y Él también nos llama a que nosotros también la estudiemos. Porque también tú y yo debemos ser amantes de la profecía y de la historia. Yo antes no me gustaba mucho la historia cuando era niño en el colegio, pero cuando comencé a estudiar las profecías de la palabra de Dios, comencé a amar la historia también y comencé a leer muchos libros de historia. Y yo te invito a hacer lo mismo.
para entender profecía tienes que entender historia. El uno va con el otro, pues profecía es la historia predicha y la historia es la profecía cumplida. Así que sigamos adelante en este importante análisis. Daniel capítulo 11 nos da unas cuantas pautas para entender aproximadamente dónde ubicarnos en el tiempo en esta profecía. Hay unos cuantos hitos que marcan en este libro puntos en la historia importantes que nos ayudan a entender. Por ejemplo, el capítulo inicia con Persia. Si ustedes ven el versículo 2, comienza diciendo, he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Y el libro termina, si ustedes lo analizan, en el tiempo del fin, tal como también antes el ángel le había dicho a Daniel que este libro es para el pueblo en lo porvenir, en el tiempo del fin. Así que ya sabemos, Daniel 11 abarca toda la historia desde Persia hasta el retorno de Jesucristo. Otro hito, otra pauta que encontramos está en el versículo 22, Daniel 11, 22, donde dice, es casi a la mitad de este libro de la verdad, y dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con ¿quién? Con el príncipe del pacto. Qué interesante. Aquí nos habla de la destrucción del príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? Pues es Jesucristo. Aquel príncipe del pacto, según el versículo 22, que será destruido. Es lo mismo que unos pocos capítulos antes nos había descrito en Daniel 9, versículo 25 al 27, sobre todo el 26, donde nos había dicho que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Él sería destruido, sería matado por Roma y por los líderes hebreos también. Volviendo a Daniel 11, entonces vemos que a la mitad del capítulo, en el versículo 22, nos habla de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Muy importante pauta, porque nos ayuda a entender que todo lo que está por delante del versículo 1 al 22 es antes de Cristo, y después del versículo 22 es después de Cristo. Importante. En el capítulo 11, versículo 31, encontramos otro hito. Vengan conmigo al versículo 31 de Daniel 11. Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Recuerden esta palabra. Aquí habla de la colocación de la abominación desoladora. Estamos en el versículo 31. Y ahora vengan conmigo a Mateo capítulo 24. Pues en Mateo 24 Jesús habla del libro de Daniel. Mateo capítulo 24 respecto a sus señales del fin. Y él dice en Mateo 24 versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Qué interesante. Aquí nos indica que la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel en el tiempo de Cristo aún estaba en el futuro. Porque Jesús dijo, cuando ustedes veáis en el lugar santo que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel ocurra, pues el que le entienda. Así que en el tiempo de Cristo la abominación desoladora del profeta Daniel aún estaba en el futuro. Por lo tanto, sabemos que en Daniel 11, versículo 31, esto es después de Cristo. Y por lo tanto, no puede referirse esto a las interpretaciones preteristas como refiriéndose a Antíoco Epífanes, por ejemplo. No, eso fue, Antíoco Epífanes fue siglos antes de Cristo, pero aquí estamos viendo que estos cumplimientos son después de Cristo. Por lo tanto, descartar a la falsa profecía de Josefo, aquel famoso historiador judío. Entonces, quiero decirles una cosa más. Al estudiar Daniel 11,
nos es de mucha utilidad conocer las previas profecías del libro de Daniel, como Daniel capítulo 2, la estatua, Daniel capítulo 7, las 4 bestias, Daniel capítulo 8, etc. Porque una y otra vez Dios repite la historia desde diferentes ángulos, pero siempre la misma historia. Y ahora en Daniel capítulo 11 la vuelve a repetir una vez más. Dios una vez más repite la historia, pero desde otro ángulo y enfoque. Cada vez Dios va aumentando información, añadiendo conocimiento. Ahora vamos al versículo 1 de Daniel 11. Dice: yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Ok, Daniel 11 está en el contexto del rey Darío el primero, aquí. Darío el Medo, muy importante, es aquel que había lanzado a Daniel al foso de los leones, pero era su amigo, luego lo volvió a rescatar después de este trama que hicieron los malvados gobernadores en aquel entonces. Darío, el amigo de Daniel. ¿Saben? Había una alianza entre los medos y los persas. Ciro había conquistado Babilonia, según las profecías de Isaías 44:28 y Isaías 45:1. Después de haber conquistado Babilonia, hizo una alianza también entre los medos y los persas. Y ahí estaba Darío, ahora este famoso Darío, que fue puesto a cargo de la ciudad de Babilonia. Era un gobernante bajo la autoridad de Ciro, muy importante. Ellos tenían una corregencia, pero Darío gobernaba la ciudad de Babilonia y Daniel también se refirió a Darío como rey. Ustedes lo pueden ver en Daniel 5:31. Así que había una corregencia. Ciro encima de Darío. Ciro gobernaba todo el imperio medo-persa y Darío gobernaba la ciudad ahí de Babilonia. Importante. Ahora, bajo Ciro es como se permitió el regreso de los israelitas para reconstruir su ciudad y el santuario. Eso fue el primer decreto de los 3. Luego dice el versículo 2 de Daniel 11, ahora yo te mostraré la verdad. Muy bien, comienza ahora a desencadenarse la historia. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Oh, qué interesante. Aquí nos menciona que iba a haber todavía 3 reyes en Persia, después de Ciro, y un cuarto rey que llegaría a ser muy rico y que levantaría a todos contra Grecia. ¿Quiénes eran estos 4 reyes? Los primeros 3 eran pues Cambises, el hijo de Ciro. Él quiso conquistar Egipto y al hacer esto, él mató a su propio hermano para establecerse en el trono. Y entonces él atacó Egipto y tuvo mucho éxito. Y en su retorno de Egipto, él trajo miles y miles de ídolos y los llevó cautivo. Muy, muy interesante, es decir, él robó todos esos ídolos. Entonces, cuando él retornó, él se enteró que un hombre había fingido ser su hermano y había tomado el trono en su ausencia. Y ese hombre se llamaba Esmerdis. Esmerdis falso, así se llama en la historia. También conocido como Bardilla, el impostor. Él solo duró unos pocos meses. Después de él vino el rey Darío I, Histaspes, el persa, aquel que trajo el segundo decreto para reconstruir Jerusalén y la ciudad. Y después de él reinó su hijo Jerjes, que es un nombre persa, que era muy rico, era aquel que se casó con la reina Esther del libro de Esther. También su nombre en hebreo era Asuero, y él reunió un gran ejército para atacar a Grecia.
tal como aquí había sido escrito. Él era muy rico y levantó a todos contra Grecia. Realmente era un hombre muy rico y él tuvo un ejército que él conformó y rebosaba de gente de 40 diferentes naciones, 300,000 soldados, y él fue derrotado cuando vino contra Grecia. Atacó Grecia, pero ustedes recuerdan la historia, había 300 valientes espartanos de los griegos, y Jerjes no pudo invadir Grecia. Recién después de que estos 300 valientes que defendían el paso fueron traicionados, murieron, Jerjes ingresó. Ahora, estos son los 4 reyes mencionados después de Darío: Cambises, Esmerdis y Darío. Y después el cuarto, que iba a ser rico, con grandes riquezas, y que levantaría a todos contra Grecia. ¡Qué interesante! Perfectamente se cumplió la profecía. Es muy interesante que algunos intérpretes, vale la pena mencionar, no toman en cuenta Esmerdis, el falso, el impostor en esta secuencia que solo reinó unos cuantos meses. Dicen, no, él no es de la secuencia, porque el cuarto de la secuencia era el hijo de Jerjes, que era Artajerjes, aquel que sacó el tercer decreto definitivo para la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Aquel decreto con el cual iniciaron las 70 semanas de Daniel 9 y las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8 también. Por lo tanto, no sabemos muy bien si los 3 o los 4 se refieren con Esmerdis el impostor o sin él, pero cualquiera de las dos interpretaciones cumple perfectamente la descripción y se complementa también en cierto sentido. Pero vayamos adelante al versículo 3. Pues Daniel 11, versículo 3 dice que se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Quién es este rey valiente que se levantó después, el cual dominó con gran poder e hizo su voluntad? Pues aquí la profecía ahora introduce un nuevo actor. El enfoque ahora cambia de Medo-Persia hacia el poder de Grecia. Antes de seguir, quiero decirles 2 cosas. En primer lugar, en la historia medo-persa, aparte de los 3 reyes y el cuarto que acabamos de mencionar, había todavía unos cuantos reyes más. La historia los menciona, pero el propósito de la profecía, y eso tenemos que entender, es no trazar un recuento exacto y detallado de todos los reyes de un gobierno o de un imperio, sino mostrarnos el punto donde el siguiente poder sube al escenario histórico. En este caso, ahora sube al escenario histórico profético el rey de Grecia, el imperio griego. Y aquí en el versículo 3 se levantará. La palabra levantarse significa ascender al trono, al poder. Un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Aquí estamos hablando de la venganza de Grecia, que vino como 100 años después. ¿Bajo quién? Bajo el famoso Alejandro Magno, el rey valiente que dominó con gran poder, que hizo su voluntad, hizo un gran imperio, la mayor extensión que haya poseído alguna vez cualquiera de los reyes persas. Alejandro Magno hizo un imperio mayor. Lo que él hizo fue conquistar básicamente todo el mundo habitable conocido de aquel entonces. Él derrotó completamente a los medo-persas, él los conquistó. Y entonces la historia relata que a los 33 años se emborrachó, enfermó y murió. ¡Qué terrible! Entonces, ¿de qué sirve a la persona ganar el mundo entero pero perder su alma?
Jesús también murió a los 33 años, pero Él murió dando su vida por amor, para que tú y yo seamos salvos. ¡Qué gran contraste! Te recomiendo seguir el ejemplo de Cristo, hacer su voluntad. No seguir el ejemplo de Alejandro Magno, que solo le trajo perdición en sus vicios y sus borracheras. ¡Qué pena! Vayamos al versículo 4, Daniel 11:4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado de Alejandro Magno y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Oh, ¿qué pasó con Alejandro Magno y su descendencia y su reino? Su reino, cuando él murió, fue efectivamente dividido entre los 4 vientos del cielo, en 4 partes, tal como lo había descrito Daniel 7, el versículo 6, cuando Grecia era como un leopardo con 4 cabezas. Tal como había sido descrito en Daniel 8, versículo 8, cuando Grecia fue descrito como un macho cabrío, cuando su cuerno principal fue quebrado, 4 cuernos salieron en su lugar. Y ahora lo vemos aquí con esta otra descripción de los 4 vientos del cielo. Y dice que no iba a ser para sus descendientes, no, sino para otros. Y tal sucedió. Todos sus descendientes de Alejandro Magno fueron asesinados. Su medio hermano, Felipe, fue asesinado. Su hijo, que era todavía bebé, fue asesinado también. Y entonces cayó su reino en manos de otras personas. Fue un dominio ya menor, como describe el versículo, ya no con la misma gloria, para otros fuera de él. Pero lo que pasó fue que había un general que se llamaba Antígono, y él intentó mantener el reino y el imperio unido, pero no pudo. Había 36 generales que lucharon para tomar el control del reino de los griegos, y después de cierta etapa solo quedaron 4 de ellos. Eran Casandro, que se había quedado con el occidente, Seleuco con el oriente, Lisimaco con el norte y Ptolomeo con el sur. Esos 4 generales habían quedado después de la grande subdivisión. ¿Y qué pasó con ellos? Casandro, que estaba en el occidente, en Macedonia y Grecia, él fue vencido por Lisimaco, que había estado en el norte con Tracia y Britania. Pero Lisimaco a la vez fue vencido por Seleuco, que estaba en el oriente, y cuando Seleuco le venció a Lisimaco, pues se quedó con 3 partes del territorio del imperio griego, con el occidente, el oriente y el norte. Solamente quedaba entonces el rey del norte, Seleuco, y el rey del sur, que era Ptolomeo, que estaba asentado en el sur, en lo que es Egipto, Libia, Arabia, Palestina. Entonces, perfectamente se cumplió la descripción, y el norte y el sur comenzó a ser un término en vigencia en Daniel 11. El rey del norte, siempre aquella potencia al norte de Jerusalén, al norte de Israel. Y siempre el rey del sur, que iba a estar al sur de Israel, es decir, los egipcios, o aquella potencia que dominaba el sur de Egipto. Y el rey del norte, aquel que dominaba Siria y Babilonia. Y Israel, Palestina, los judíos, eran como la lechuga en un sándwich, aplastados por los 2 lados, por el rey del norte y el rey del sur, que estaban siempre de alguna manera controlando y también teniendo parte en el destino del pueblo de Israel. Ahí se introdujo este concepto, el rey del norte, el rey del sur. Pero tal como dijo la Biblia en el versículo 4, al final, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado, será para otros fuera de ellos. Y ahora viene el versículo 5, se hará fuerte el rey del sur, ¿ok? Aquel que iba a dominar Egipto, es decir, Ptolomeo, más uno de sus príncipes, de Alejandro Magno, será más fuerte que él, que el rey del sur,
y se hará poderoso, su dominio será grande. Y esto es justamente Seleuco, el del norte, porque él conquistó los 3 territorios del norte. Así que por eso él era grande y poderoso al norte. Sigamos adelante. Finalmente solo había quedado 2. 2, el rey del norte, el rey del sur, y en ese contexto sigue ahora la historia. El rey del sur era fuerte, el de Egipto. Se llamaba Ptolomeo I Sóter. Y uno de esos príncipes de Alejandro Magno, acabamos de identificar, era el Seleuco I Nicator, así se llama él en la historia. Él llegó a poseer 3 partes del antiguo imperio de Alejandro Magno. Él llegó a ser el más poderoso que el rey del sur. Muy importante, yo les quiero decir una cosa, el libro de Daniel 11, como ustedes ven, es muy histórico y quizás no podemos anotar rápido todas estas cosas y las olvidamos, así que yo les invito a entrar en mi página web navegandodelpasadoalfuturo.net. Ahí están todos estos temas para que ustedes los puedan repasar, imprimir, reenviar, estudiar a profundidad. Pero sigamos adelante, vamos al versículo 6. Daniel 11:6. Y al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Oh, un versículo muy dramático, les voy a explicar lo que pasó. Algunos años después de los eventos que acabamos de estudiar, hubo una alianza porque pues entre el norte y el sur hubo siempre mucha guerra y querían de una vez un poco más de paz. Así que la hija del rey del sur, que se llamaba Berenice, el rey del sur era Ptolomeo Filadelfo de Egipto. Esto fue más o menos alrededor de 250 a.C. Ella, la hija del rey del sur, Berenice, vendría al rey del norte, como dice la profecía, para que hagan juntos la paz. El rey del norte se llamaba en aquel entonces Antíoco el Divino, pero él ya tenía una esposa, se llamaba Laodicea, pero aún así él se divorció de Laodicea para casarse con Berenice, la hija del rey del sur. Y entonces la profecía dice que ella, Berenice del sur, no podrá retener la fuerza de su brazo, pues ella no pudo retener el poder con Antíoco, el rey del norte. Lo que pasó fue que la profecía dice, ni permanecerá él, es decir, su brazo, ni su descendencia tampoco, será entregada ella, Berenice, y los que la habían traído, su hijo también, y los que estaban de su parte. Oh, tremendo lo que la profecía ahora revela, pues a Berenice le nació efectivamente, evidentemente un hijo, y que iba a ser el próximo rey. Pero Antíoco, el rey del norte, no estaba feliz con toda esta situación del divorcio de su esposa Laodicea, ahora esta alianza con Berenice, su nuevo matrimonio con la reina del sur, con la princesa, y todo esto. No estaba él muy feliz, así que él decidió, una vez que murió el papá de Berenice, se volvió a divorciar de Berenice y se volvió a casar con su antigua mujer Laodicea. Pero ¿qué pasó? Laodicea en esta etapa se volvió una mujer muy amargada y ella hizo asesinar a todos, casi. Hizo asesinar en primer lugar a Antíoco, su esposo. No le gustó todo lo que había hecho. Número 2, hizo asesinar a Berenice. Y no solamente a ella, también a sus servidores, a sus acompañantes que habían venido de Egipto. Y también hizo asesinar al niño, a su hijo. Y de esta manera se cumplió perfectamente la profecía. Y su hijo mayor de Laodicea, Seleuco, Calínico, así se llama,
tomó el trono del norte y llegó a ser el nuevo rey del norte. Eso es la descripción del versículo 6. Pero vamos al versículo 7 de Daniel 11. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Y termina en el versículo 9, así entrará en el reino, el rey del sur, y volverá a su tierra. Oh, esto es la descripción de lo que pasó a continuación, este renuevo de sus raíces, de las mismas raíces de Berenice, del rey del sur. Se llamaba Ptolomeo III Evergetes. Él era el hermano de Berenice y él ahora decide vengar la muerte de su hermana y de esta manera invadió el reino del norte. Invadió Siria hasta llegar a Babilonia y se puso y luchó contra el rey del norte, que era Seleuco II, Calínico. Qué tremendo aquel hijo de la Odisea. Entonces aquí vemos la venganza, el contraataque. Pero ¿qué pasó? Cuando él llegó allá arriba al reino del norte, él mató a la Odisea. Se vengó del asesinato de su hermana Berenice. Él saqueó el reino del norte y se llevó 40,000 talentos de plata y 2,500 imágenes de los dioses que durante tantos años habían estado cautivos en Babilonia, en el reino del norte, y ahora los volvió a traer a Egipto, al reino del sur, de donde estaban originalmente. Porque ustedes recuerdan que en el versículo 2 habíamos estudiado que fue Cambises, el rey medo-persa, que en aquel entonces había conquistado Egipto y había llevado cautivo todas esas imágenes al norte, y ahora vemos cómo estas imágenes cautivas retornan nuevamente a su lugar de procedencia, a Egipto. ¡Oh, qué impresionante! El versículo 8 indica: y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. ¿Por qué? Porque el rey del sur, al haber saqueado y conquistado el reino del norte, donde él había entrado en su fortaleza por algunos años, él dejó soldados ahí para custodiar con guarniciones el reino del norte por algún tiempo más. También las naves egipcias en aquel entonces dominaban el Mediterráneo oriental. ¿Y cómo termina el versículo 9? De que así entrará en el reino el rey del sur. De esta manera el rey del sur había entrado en el reino del norte y volverá a su tierra. Es decir, retornará al sur. Esta batalla, esta conquista termina. Y cuando volvió al sur, entonces él volvió como un héroe y le dieron el nombre de Evergetes. Evergetes significa el bienhechor o el héroe, porque él volvió como héroe. Había vengado la muerte de su hermana, el asesinato de Berenice, había saqueado el reino del norte, Babilonia, había matado la Odisea, había recuperado todas las imágenes que estaban al norte y volvieron a pasar al reinado del sur. Así concluyen los primeros 9 versículos de Daniel 11, el libro de la verdad. Ya hemos visto la historia un poco de Medo-Persia y ahora el inicio de la historia de Grecia. Pero sigamos analizando en el siguiente tema los siguientes versículos y ustedes se maravillarán con la historia. Si es mucha historia, pues yo les invito a que ustedes comiencen a gustarles la historia. Busquen también en mi página web, descarguen estos temas con mucho más detalle en navegando del pasado al futuro.net, el libro de la verdad. Tenemos que conocer la verdad histórica.
Así que ahora les invito a inclinar el rostro. Hagamos una oración para terminar, para que Dios nos ayude a entender que Él tiene interés en los asuntos humanos. Él conoce cada detalle a nivel particular de las personas, como también a nivel de las potencias y de los reinos de la tierra. Él se interesa por ti también y por mí. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, tú no eres indiferente para con el ser humano, tú conoces cada tragedia, cada dolor, cada familia destruida. Tú conoces, Señor, lo que ha pasado aquí, tú estás en control, tú nos has mostrado cómo iba a ser la historia y perfectamente se fue cumpliendo. Te pedimos que tú nos bendigas con este conocimiento y también en los siguientes temas de ese seminario. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. OLAM 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. OLAM 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.